Imagina despertar cada mañana en una celda estrecha y fría. Rara vez se te permite salir de ese cuarto. Cada día es exactamente igual, pero no solo estás encerrado, estás esperando algo mucho peor. Sabes que algún día serás ejecutado, pero no sabes cuándo. Pasan días, meses, incluso años, y cada noche te acuestas con el pensamiento insoportable de que mañana podría ser tu último día. Lo que suena como una pesadilla aterradora es la dura realidad para casi 100 prisioneros condenados a muerte en Japón. Y eso que Japón es ampliamente considerado uno de los países más seguros del mundo, conocido especialmente por su alta calidad de vida. Aún así, junto con Estados Unidos, Japón sigue siendo el único país desarrollado que continúa aplicando la pena de muerte. Y lo hace de una forma extremadamente perturbadora. Entonces, ¿qué hace que la pena de muerte en Japón sea tan cruel? Para entenderlo, tenemos que volver al principio, a la pregunta de cómo trata Japón a alguien que comete un crimen. El sistema judicial japonés no se revela solo en prisión. Empieza desde el momento en que alguien es acusado. En la mayoría de los países occidentales, a los sospechosos se les asigna un abogado, tienen derecho a guardar silencio y pasan por un juicio justo ante un tribunal. En Japón, las cosas son diferentes. El país utiliza un sistema llamado Daiyo Kangoku. Bajo este sistema, no se te presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al contrario, se te trata como culpable desde el inicio y se te presiona para que confieses por cualquier medio necesario. En la práctica, esto significa que eres puesto bajo custodia policial, donde comienza una fase de interrogatorios brutal, tan severa que incluso organizaciones de derechos humanos han lanzado advertencias al respecto, mientras que en países como Alemania o Estados Unidos los sospechosos solo permanecen detenidos brevemente. En Japón, pueden ser interrogados durante hasta 23 días consecutivos, y la forma en que son tratados a menudo es inhumana. No se les permite tener un abogado presente durante los interrogatorios, ni pueden negarse a hablar. Además, son sometidos a torturas psicológicas. A veces se les priva del sueño, se les aísla de sus familias y amigos, y se les quiebra mentalmente hasta el punto en que ya no pueden defenderse con claridad. Incluso hay informes de sospechosos que confiesan solo para escapar de una situación insoportable. Una vez que han confesado, van a juicio, y desde ese momento, prácticamente no tienen ninguna posibilidad de evitar el castigo. Japón tiene una tasa de condena del 99%. Eso significa que casi todos son declarados culpables, y en los peores casos, condenados a muerte. Esto ocurre porque los casos se resuelven rápidamente en los tribunales, y es mucho más fácil basarse en una confesión que llevar a cabo una investigación completa. Aún peor, los nuevos juicios son extremadamente raros. Así que si alguien termina en el corredor de la muerte por error, casi no tiene posibilidad de salir. Ni siquiera los menores son perdonados. Hace unos años, Teruhiko Seki, de 19 años, fue condenado a muerte por asesinato, a pesar de que, en ese momento, los 19 años aún se consideraban minoría de edad en Japón. Pero lo que realmente hace brutal la pena de muerte en Japón no es solo cómo se condena a las personas, sino lo que sucede después, porque lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de las prisiones japonesas es impactante. A los condenados a muerte nunca se les informa cuándo serán ejecutados. Con frecuencia pasan décadas entre la sentencia y la ejecución, con los prisioneros obligados a vivir, esperando su muerte en cualquier momento. El prisionero más anciano del corredor de la muerte en Japón ya tiene 85 años y todavía espera que se lleve a cabo su sentencia. En la mayoría de los casos, los presos solo se enteran la misma mañana de su ejecución, que van a morir ese día. ¿Cómo es la vida en el corredor de la muerte en Japón? La celda que se convierte en tu hogar permanente es tan vacía que lo único que puedes hacer en ella es dormir. Un delgado colchón sirve como cama y un solo gancho en la pared es donde cuelgas tu ropa. Si tienes suerte, te permiten tener algunas pertenencias personales muy limitadas. En invierno, te congelas. No hay calefacción. En verano, el calor se vuelve insoportable. Tampoco hay aire acondicionado. Todos los muebles tienen esquinas redondeadas para eliminar cualquier posibilidad de suicidio. La mayoría de los prisioneros desarrolla enfermedades mentales graves tras unos pocos años en el corredor de la muerte, pero no hay escapatoria. Un ejemplo impactante de este daño psicológico es Iwao Hakamada. Ahora, con 89 años, pasó la mitad de su vida en el corredor de la muerte tras ser condenado en 1968 por presuntamente matar a 3 miembros de su familia. Años después, se demostró que era inocente,
Finalmente fue absuelto después de 48 años en el corredor de la muerte, algo casi inédito en Japón. Se convirtió en el prisionero condenado a muerte que más tiempo pasó en prisión en la historia del país. Pero aunque Iwao es libre ahora, ya no es la misma persona. Un psicólogo lo diagnosticó con una discapacidad mental causada por sus años en confinamiento solitario. Ya no habla, ni siquiera ahora que es libre. El Estado le pagó unos 1.500.000 euros en compensación, pero casi no usa el dinero. En cambio, pasa su tiempo caminando por la ciudad durante horas cada día, simplemente disfrutando de la libertad que una vez se le negó. El tiempo que lleva a llegar a la ejecución se siente interminable, porque los prisioneros viven en aislamiento total. Se les mantiene en confinamiento solitario sin contacto con otros reclusos. Pasan casi 24 horas al día solos. No se les permite hablar con nadie a menos que se les dirija la palabra. Ni siquiera pueden hablar con los guardias a menos que se les autorice. Las visitas de familiares o amigos son extremadamente raras. Durante todo el día, el preso se sienta en el suelo de su celda, solo, en silencio. No hay televisión ni radio. No puedes moverte libremente, ni disfrutar de ninguno de los pasatiempos que antes te gustaban. Tu rutina diaria está completamente controlada por la prisión. Cada mañana te despiertan los gritos de los guardias y música clásica a todo volumen. Después de eso, tu única tarea es sentarte quieto y permanecer en silencio. A diferencia de los prisioneros comunes, a los del corredor de la muerte ni siquiera se les permite trabajar. Rara vez respiran aire fresco. Solo 2 veces por semana durante 30 minutos pueden salir a hacer ejercicio en un patio cercado. Esa es tu única visión del mundo exterior. Tampoco hay privacidad. Incluso cuando estás acostado en tu cama, alguien te vigila a través de cámaras o mirillas en la puerta, incluso de noche. Ante estas condiciones, algunos prisioneros podrían incluso empezar a desear su ejecución. Pero incluso su último día está lleno de tormento psicológico, incluso antes del acto final. A menudo se les informa solo unas horas antes de que serán ejecutados ese mismo día. Poco después de recibir esta noticia, se les entrega ropa blanca. En la cultura japonesa, el blanco simboliza la muerte. Con este atuendo, el prisionero es escoltado a la sala donde pasará sus últimos momentos. Se le permite escribir una breve carta de despedida y comer una última comida ligera. Pero a diferencia de Estados Unidos, esta no es una última cena de su elección. El prisionero debe escoger algo del menú estándar de la prisión. Luego, un guardia lee la orden oficial de ejecución y el prisionero es llevado a la cámara de ejecución. La sala es estéril como un quirófano, sin ventanas, sin luz natural. Una cortina azul es lo último que ve el prisionero antes de que le tapen los ojos. Después, lo conducen detrás de la cortina, donde destaca una sola cosa, un cuadrado rojo en el suelo. Ahí colocan al prisionero, es la trampilla. Ese es el lugar donde lo espera la horca, porque en Japón, la ejecución se lleva a cabo por ahorcamiento. Con las manos atadas, se coloca una cuerda de 3 centímetros de grosor alrededor del cuello del prisionero. En una sala contigua, 3 oficiales presionan uno de 3 botones. Solo uno activa la trampilla, así que ninguno de ellos sabe quién la accionó. El suelo se abre y el prisionero cae, rompiéndose el cuello. ¿Esperabas que la pena de muerte en Japón fuera tan cruel? Déjanos tu opinión en los comentarios.